versos y hoy continuamos con esta preciosa palabra de Dios en nuestros corazones, Filipenses 3, y vamos a ir al verso 7, dice, desde un poquito antes, desde el verso 4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Aquí está el apóstol Pablo hablando, compartiéndole a la iglesia de los filipenses. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Todo este era el background del apóstol Pablo. Podemos ver que su historia era un nacimiento sin precedentes, una persona que ha venido de una familia que lo educó bien, que lo educaron en la cultura hebrea, una persona prácticamente sin tacha, aparentemente humanamente hablando. Y cuando hablamos de todo este como legado de nacimiento, podemos ver que el apóstol Pablo fue circuncidado al 8º día, o sea, quiere decir que cumplió la ley. También vemos que él era de la tribu de Benjamín, que era una de las tribus más distinguidas del pueblo de Israel, porque en su territorio se quedaba incluida la ciudad de Jerusalén. Entonces era una tribu demasiado de renombre, y también fue la primera tribu de Israel que produjo un rey que escogió el mismo pueblo de Israel, el rey Saúl. Entonces de allí procedía el apóstol Pablo, y también dice también de el linaje de Israel, o sea, era una persona, no cualquier persona, ¿no? Sí. Sí, de bastante trascendencia y un background bien importante. Hebreo de hebreos, quiere decir, habían algunos hebreos que se culturizaban, como a veces algunos hispanos acá, que son hispanos, viven en Estados Unidos, pero se culturizan demasiado y olvidan su cultura. Pero dice el apóstol Pablo, yo nunca olvidé mi cultura, siempre se mantuvo dentro del parámetro de la cultura hebrea, cumplidor de la ley. Entre ellos también dice que era fariseo, de la secta de los fariseos. Habían dos generales sectas en Israel en el tiempo de Jesús, que eran los saduceos y los fariseos. Y los fariseos, ellos se negaban a todo con el fin de cumplir la ley hasta la última letra, la última tilde. Por eso Pablo se refiere a sí mismo y dice, yo era fariseo, en cuanto a la ley fariseo. Y eso también significa de fariseo que a veces uno piensa ser fariseos como ser hipócrita. Fue la connotación que Jesús y Juan el Bautista les decía, porque eran tan apasionados por la ley y cumplir la ley, pero vivían de una manera hipócrita ante las personas, solamente con el ámbito de cumplir la ley. Y el significado fariseo es separado, o sea, ellos se apartaban de todo para ser cumplidores de la ley. Hermoso, así es. Es una descripción que tiene la palabra del Señor. Pablo la deja. Gracias, mi amor, por la explicación. Vamos al verso siguiente, es el verso 7 a 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, lo que tú acabas de decir, y para todos ustedes, Pablo era celoso en cuanto a las cosas de la ley que se tenía que cumplir, y lo que estaba sucediendo en aquel entonces. La iglesia estaba aparentemente quebrando todos los principios que él había aprendido de esa manera. Pero la ley es el cumplimiento de la palabra, y por medio de la ley vino también todo el conocimiento de Dios. Perseguidor de la iglesia, dice el verso 6, y en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Vamos al verso 7. Ahora es el texto que... el contraste, ¿no? Correcto, que Pablo coloca en el mejor momento para todos nosotros. Dice, todas estas cosas para mí, yo las coloco a un lado, ya no son ganancia. Pablo, vamos a mirar lo que es la ganancia del apóstol San Pablo. El verso siguiente dice, cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por adquirir el conocimiento de Dios. Hay tres cosas fundamentales en cuanto a lo que Pablo está diciendo aquí. En cuanto a la ganancia, número 1, ¿qué fue lo que ganó Pablo? La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús como Señor.
Esa es la excelencia del conocimiento. Conocer a Cristo en todo su esplendor. Pablo no lo conocía. Esa es la primera. La segunda dice, había ganado a Jesucristo. Pablo no tenía a Cristo en su vida, no era salvo. Él estaba queriendo ser salvo por obras, aunque para los judíos la salvación no era un concepto que los aterrara demasiado. Ellos creían que por ser descendientes de Abraham eran salvos. El tercero, mi amor, la ganancia que el apóstol San Pablo adquiere. Algo que quisiera decir de lo del verso 7 que dice que con todo lo que era para mi ganancia, o sea, para explicarlo un poco más, lo que es para hoy en día las personas en la sociedad, qué es lo que ellos más anhelan o lo que la gente lucha y se esfuerza por ganar, es lo que el apóstol Pablo ya tenía. Él ya tenía eso. Hoy en día las personas están luchando por fama, prestigio, un renombre, una familia, posesiones, influencia, y todo esto el apóstol lo tomó por pérdida. O sea, eso para mí no es nada. Lo tomó y en una expresión más fuerte dice, para mí eso es como basura, como algo de desechar, como que no tiene importancia. Y es importante cuando nosotros vemos que él soltó todo esto para conocer a Cristo, para conocerlo de una manera profunda, de una manera hermosa. Dice, lo he perdido todo, pero he ganado a Cristo. He ganado a mi Señor, y es la meta de cada uno de nosotros como hijos de Dios, perderlo todo por ganar a Cristo, por ganarlo en nuestro corazón y conocer. Es la misión de cada cristiano todos los días, establecer ese conocimiento de Cristo por medio de su palabra. Entonces, en Cristo, Él ganó el conocimiento, la justicia que por la fe en Cristo. Y también en el verso 10, nos dice el verso 9, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Verso 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Fueron dos énfasis de Pablo todo el tiempo que él predicaba. Era conocer a Cristo, predicar de la cruz, predicar de Cristo resucitado, o sea, vivir ese Cristo resucitado. Y muchas veces nosotros estamos omitiendo el blanco, no damos en el blanco, estamos equivocados creyendo que la vida cristiana solamente es victorias y placeres. La vida cristiana también es conocer a Cristo y a este crucificado y que resucitó en nosotros. Así es hermoso. También cabe decir también que Pablo, cuando está diciendo que él lo perdió todo, no es que lo que él supo lo tiró, no le sirvió para nada. Lo que él está diciendo, yo lo pongo a un lado porque, escúcheme bien, más adelante él lo estaría necesitando. Sí, así Entonces, es. lo que usted ha aprendido, su profesionalismo, su carrera, no quiere decir que no vale la pena hacerlo. Sí, sirve, pero el conocimiento más preciado más valioso es el de Cristo. Ahora bien, tú en el verso 8, 9, 10 creo que dice, para conocer a Cristo, su excelencia, la cruz. Es el punto fundamental nuestro. Cristo siempre enseñó sobre la cruz. Aquel que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Tome su cruz. La cruz representa de una manera espiritual muerte es espiritual. Nosotros morimos al mundo, morimos a nuestros deseos, a todo lo que a veces nosotros queremos luchar o alcanzar, batallamos por alcanzarlo. Eso está bien, pero de esa manera nosotros deberíamos más bien esforzar todo nuestras valioso contenido para buscar la cruz de Cristo. Después de que conozcamos la profundidad de Cristo, que es imposible, pero vamos a conocer parte, la cruz nos lleva, como tú lo acabas de decir, es dolor, porque la cruz produce rechazo. ¿En qué sentido? Que cuando nosotros nos entregamos a Jesucristo, hay personas que profesan un cristianismo, pero no han muerto a sus deseos. Pero si usted ha muerto a los deseos del mundo, entonces lo van a rechazar. De esa es la implicación por la que Pablo dijo, yo pertenecía a los fariseos, estaba en la clase de la mejor clase, estaba en el top, era el primero entre todos, nadie me llegaba a superar, yo lo superaba a todos, pero todo eso Pablo lo puso a un lado y después fue rechazado por los mismos fariseos. A ver, tenemos que entender esto, o preferimos la cruz de Cristo o preferimos la gloria de los hombres. Es verdad, es muy lindo lo que dices, es como esa confrontación a donde llegaremos, a un punto que siempre llegaremos a ese punto
¿qué quiero? ¿La gloria humana o quiero la cruz? Quiero la cruz. Y es impresionante cómo debemos discernir cuando nosotros escuchamos enseñanzas que aparentemente nos están llevando a una gloria sin dolor. O sea, es lo que están diciendo, nosotros somos hijos de Dios, somos la autoridad, tenemos que tomar todo, o sea, pero se olvidan del dolor, y el dolor es realidad en la raza humana. El dolor viene también con la aceptación de Cristo, porque el siervo de Dios debe ser sufrido. A veces necesitamos pasar por pruebas, por situaciones difíciles. Muchos dicen, no me hablen de pruebas, pero son la realidad. La vida humana está llena de pruebas. Todos los días es un desafío. Todos los días tenemos que pasar el examen, tomar la cruz y seguir a Cristo. Muchos quieren riquezas, pero no quieren el sacrificio que conlleva a tener esas riquezas. Muchos están dispuestos solo a tomar las bendiciones. Quiero bendiciones, pero las bendiciones requieren de una obediencia, de una entrega total. Como lo dice Deuteronomio 28, dice el verso 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, acontecerá que vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. No quiere decir que no viene la bendición, sí viene, pero nosotros tenemos que pasar por la cruz, tenemos que quebrantar eso que nos lleva a la tentación, al mal, a lo que nos lleva a pecar, a ofender a Dios y vivir una vida de santidad para Él. Hermoso. Vamos al verso siguiente. Verso 1 es, ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la justicia o la fe de Cristo. La justicia que es de Dios. Dos cosas. Lo primero, la ley que Pablo estaba practicando era obras, tenía que esforzarse por alcanzar a conocer a Dios. Es lo que hoy en día sucede. Las personas se esfuerzan por guardar un día en especial, unos luchan, se esfuerzan por trabajar eso o hacer obras, pero no es obra de caridad. A todo momento piensan que eso los va a llevar. De ninguna manera. La ley lleva a Cristo, escúcheme bien, eso lo dice el apóstol San Pablo, por eso en el capítulo 7 él habla, enseña en el capítulo 8, entonces dice, no mi propia justicia, usted no puede ser salvo por su propia justicia, Es imposible. por sus propias obras, por su propia forma de hacerlo. Sí debemos hacer obras después de la salvación, tenemos que cambiar nuestro aspecto egoísta, la forma de ver la vida, para entregar nuestra vida, como dice el apóstol San Pablo, por amor. Ahora bien, dice la Escritura, en el verso, me gusta el verso, a fin de conocerle, el verso 10, y el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Qué hermoso. Qué lindo eso. Los padecimientos de Cristo nunca los vamos a tener nosotros, es todo lo contrario, Él padeció por nosotros, pero si hay rechazos, Cristo dijo, en el mundo van a estar, el mundo no los va a querer, el mundo los va a rechazar. Si el mundo los rechaza a ustedes, quiere decir que me están rechazando a mí, pero si el mundo no los rechaza, quiere decir que nosotros no estamos representando bien a Cristo. Y cuando hablamos de rechazar, no solamente no es que lo vean sacando de un lugar, de una casa a otra, no, sino nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar de Cristo a las personas. El enemigo no le gusta, detesta, escúchame bien, el lenguaje espiritual de los creyentes o los cristianos. Cuando usted empieza a hablar de Cristo, las personas ya no les gusta, lo ven de otra manera. Padecimientos. Cristo dijo que nos dio el Espíritu Santo para poder compartir y ser de testimonio a otros. Y es que Pablo tiene esa autoridad para hablar de los padecimientos por la cruz, porque él enumera una lista bastante larga de padecimientos por los cuales él estuvo atravesando. O sea, tuvo hambre, padeció frío, el rechazo de sus hermanos, el rechazo de los judíos, fue apedreado muchas veces, casi a punto de morir, encarcelado, estuvo en naufragios y finalmente entregó pues su vida, ¿no? Cuando lo decapitaron completamente por amor a Cristo. O sea, es una fidelidad intensa, una fidelidad para siempre que realmente hoy por hoy, como se vive el evangelio de una manera como tan diluida, muy pocos de los cristianos actuales podrían decir, yo pongo mi vida por Cristo. Si llegase un momento donde nos confrontaran y nos dijeran, o Cristo o tu vida, y muchos escogerían la vida. Muchos escogerían el poder disfrutar, el poder tener placeres o aún comida, cualquier cosa,
pero Pablo nos está dando acá un ejemplo no de meras palabras, sino de alguien que tiene la autoridad para hablar de sufrir por el evangelio. Hermoso. El verso 11 nos dice Pablo, si en alguna manera llegue a la resurrección, alcance la resurrección de los muertos. Pablo, como todos los apóstoles, tenían la esperanza de que Cristo iba a regresar antes de que ellos partieran. Esa era la esperanza de ellos. Eso es lo que está diciendo el apóstol San Pablo. Verso 12 dice, no que lo hayas alcanzado ya todo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, dice, para hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Pablo habla de utiliza una palabra que para muchos ha sido como una forma de escaparse de muchas cosas. Las personas dicen, es que no soy perfecto, todo. No es la manera. La palabra perfecto quiere decir obedecer la palabra de Dios. A eso es lo que se refiere la palabra perfecto en las Escrituras. Cristo también lo dijo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial está en los cielos. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, más nos parecemos a nuestro Padre Celestial. Sí, no somos perfectos porque somos seres humanos, pero la perfección es de las Escrituras. Nosotros tenemos que trabajar por obedecer y cumplir las Escrituras. Cada vez que nosotros las obedecemos, entonces cada vez nosotros nos hacemos más a la imagen de Cristo, nos parecemos más. Dice, y luego con eso, entonces dice, ahora yo voy para adelante. Es hermoso como Él nos explica que nosotros sí podemos llegar a ¿qué es la perfección en Cristo? O sea, aquí nos lo está definiendo el apóstol Pablo. Nos dice, no es que ya lo haya alcanzado todo. No es que yo ya sea perfecto, pero yo prosigo. Que cuando se quiebra la perfección en la vida del cristiano, con los altibajos, cuando dejamos de proseguir, dejamos de avanzar, dejamos de buscar al Señor, dejamos de orar, nos dejamos enfriar espiritualmente, allí entonces como que todo se corta y es tan difícil volver a levantar la cabeza, es tan difícil volver a levantar esa unción que se ha perdido, esa comunión, esa intimidad con Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, yo sigo adelante, o sea, no soy perfecto, no lo he logrado todo, trato, pero yo sigo, y es esa perseverancia la que nos va a llevar a ser como Jesús. Hermoso. Tú lo acabas de decir, Pablo lo dice y tú lo reafirmas, dice, para lo cual fui aprendido, o sea, tomado. Si quieres llegar a esa perfección, tienes que dejarte tomar de Cristo. Es como cuando una persona la sorprenden, la toman, ya la persona no se puede escapar. Ella tiene que ya dejarse guiar por lo que tiene, que ya se sabe. Entonces, si Cristo nos ha tomado, entonces Él es el que nos va a dirigir. Él es el que nos lleva hacia adelante. Ese es un verso muy precioso, dice, por ver, aquí está hablando Pablo. Hay tanto contenido en el verso 12, dice, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. O sea, lo agarró, lo prendió, lo tomó, como tú dices ahora, lo embrace him, lo abrazó completamente. Dice el verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Esa es otra cosa hermosa que nos está diciendo. No es por la obra humana. No es creer que yo ya soy y ya estoy listo y ya estoy hecho. No, es un continuo aprendizaje. Dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero hago una cosa. Aquí nos da otro consejo hermoso, que es el título que le has dado al programa de hoy, al compartir de hoy, y es olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante. Qué difícil es olvidar. Qué difícil es olvidar lo que te ha ocurrido, el pasado, las heridas, el daño en el corazón. Qué difícil es olvidar eso que ya está atrás. Y fue la mentalidad del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Dios los libera de Egipto, lo encontramos en el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 de Éxodo y en adelante toda la travesía por el desierto que está en el libro de Levítico, pero encontramos a un Israel que le costó demasiado olvidar, que era como para ellos todo el tiempo regresando, cualquier pequeña situación que tenían que enfrentar. No había agua en el desierto, pero tan bueno que estábamos allá.
en la esclavitud, donde había agua, donde había ríos, y empezaban a inventarse en su mente, y teníamos cebollas y puerros y había manjares, y eso no tenían ellos para nada. Era puro dolor, era solo vergüenza, era solo esclavitud. Tenemos que sepultar el pasado en la cruz del Calvario porque, como dijo Billy Graham, es una carga tan pesada que no la podemos llevar en la espalda. Así es. Pablo dice, hermoso, mi amor, gracias. Para todos, Gracias, mi amor. todos batallamos con el pasado. Pablo también, él se está colocando de ejemplo. Ajá. Por eso colocó lo que él era, un hombre con todo ese background, esa colección del pasado. A todos nos cuesta también dejar un pasado que hayamos ganado, algo bueno. Las victorias de atrás. Las personas que han tenido finanzas, luego las pierden, les cuesta entender que perdieron, luchan, batallan y quieren volver a hacer el doble de lo que perdieron, a hacer lo que perdieron. Pablo dice, ciertamente yo olvido todo eso, sigo adelante. Cristo le dijo al apóstol San Juan en el libro de Apocalipsis, escribe las cosas, las que fueron, las que son y las que han de ser. Lo que fue, ya fue, lo que es, lo que en este momento está sucediendo y lo que va a suceder. Pablo está diciendo que para poder seguir adelante, usted tiene que dejar su pasado, su dolor, las traiciones, los malos recuerdos. No es fácil, pero sí la Escritura nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda para sanar todo esto. Y creo que algunos, se escucha mucho la frase de que el tiempo sana la heridas. Sí, a veces sí, a veces no, porque hay personas que todavía llevan años y todavía no se han sanado. Entonces, esa obra maravillosa es del Espíritu Santo si usted se coloca en sus manos. Entonces, para poder proseguir al blanco, al objetivo, no el objetivo de las metas naturales o físicas, sino al cielo. Es al verdad. cielo. Pablo en Colosenses capítulo 3 dice, si habéis muerto con Cristo y habéis resucitado con Él, poned la mira en las cosas de arriba, en las cosas que están en el cielo. Entonces, tengo que olvidar el pasado, el dolor, la tristeza, perdonar. Hay personas que también en este momento batallan con el perdón porque están esperando que vayan a pedirle perdón. Pero a veces nunca llegará esa persona a decirte perdóname por todo el daño que te hice. Quizás se vaya de este mundo y nunca te pidió perdón. Y eso es lo más interesante, que a veces usted está esperando que esa persona le vaya a pedir perdón y él ni se imagina que usted está esperando que vaya a pedirle perdón y él anda en su vida haciendo lo que... En su mundo, En su mundo. Entonces, olvidando, hermoso ese texto. Es muy lindo, mira, porque tiene tanta profundidad en cuanto a también las personas que se cambian de un país a otro. Y lo hemos podido experimentar aquí en Estados Unidos, personas que vienen de otro país y se establecen aquí, pero nunca pueden avanzar hacia el blanco porque todo el tiempo en su mente viven en el otro país. Viven en el sufrimiento de lo que traían, viven con las noticias. No quiere decir que uno se aísle completamente, pero es como refrescante poder vivir un nuevo día. También hay personas que viven con todo lo que pasó ayer. Ayer sucedió esto y está ahí el dolor o la ira, la molestia. Si tuvo un impasse en la oficina, se encontró con otro empleado que lo trató mal o el jefe le dijo alguna cosa que lo molestó. Al otro día han pasado ya 16 horas, 24 horas y todavía no ha hecho refresh. Todavía no ha dicho ya, eso fue de atrás, eso pasó ayer, hoy es un nuevo día. Y me impacta mucho cómo el salmista nos expresa en muchos salmos que las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. Para esas faltas que cometimos ayer, si vamos a la cruz y pedimos perdón, el Señor tiene una nueva misericordia para cubrirnos y para limpiarnos, para darnos un nuevo comenzar. Hermoso. Hay un texto hermoso que me viene a mi mente, compartíamos en estos días. Eso está en el libro de Lucas, en el capítulo 24, cuando es el día primero de la semana, el domingo. Domingo es el día en que nosotros, los cristianos, los redimidos por Cristo, los que hemos creído en Cristo, nos reunimos para
celebrar adoración al Señor, por eso estamos el domingo. Entonces, ellos van el primer día de la semana, es el famoso discípulo de Jesucristo, Cleofas y su compañero de fórmula. Ellos van ahí tristes, van hablando y hablando, comentando todo lo que pasó de Jesucristo, y venían hablando y hablando del pasado. Así hay personas que viven constantemente en el pasado, pero Cristo los venía escuchando. Estaba detrás escuchándolos, y llegó un momento en que Jesús se acerca a ellos. Eso está en el libro de Lucas. Se acerca a ella y le dice: ¿qué es lo que está pasando aquí con ustedes? ¿Cuáles son las cosas? Y entonces ellos se sorprenden, no conocen a Cristo y empiezan a quejarse, a murmurar, a hablar mal del mismo Jesucristo. No sabían que Él era Cristo. Así hay muchos que viven quejándose del Señor y no saben que el Señor está allá a su lado, que está escuchándolos. Él es Dios, Él está atento a todas nuestras palabras, pero Cristo no lo dejó ahí. Cristo no lo dejó ahí. Sí, es hermoso lo que tú dices, porque Dios va a usar aún nuestro dolor, lo que sucedió en el pasado. Dios usó todo la gran hoja de vida del apóstol Pablo. Ninguno como él pudo llegar a los grandes eruditos. Ninguno como él, nadie llegó a hablar con el emperador. Pablo lo pudo hacer por todo su historial. Así que todo nuestro historial tenemos que descansar en el Señor, que si probablemente ahorita no estás viviendo todo el éxito que tú quisieras porque estás demasiado ocupado atrás, mira todo lo que yo era, todo lo que logré, tengo que vencer, tengo que salir adelante. Descansa en el Señor. Va a llegar el momento en que tú vas a poder usar todo ese conocimiento, toda esa sabiduría, toda esa experiencia. Dios tiene el momento. Para todo hay un tiempo del Señor para nosotros. Así es. La mentalidad del apóstol San Pablo era hacia adelante, no como hoy en día se quiere desviar este texto, que tú tienes que esforzarte por alcanzar los objetivos terrenales. No, por favor. Pablo se está refiriendo a alcanzar el conocimiento pleno de Jesucristo, hacia la meta. Su objetivo final era la salvación, el cielo. Su objetivo, su enfoque, nuestro momento para enfocarnos en toda situación es Cristo, que en toda situación Él está. Dice la Escritura que Pablo se enfocó. Si quieres ser libre de todas esas situaciones, entonces debes tener una mentalidad como del apóstol San Pablo. Pablo no estaba tirando a hacer empresas, escúcheme bien, porque él sabía a qué había sido llamado. El llamado que el Señor nos da siempre es a conocerlo a Él. Lo demás Él lo estará haciendo paso a paso, le dará los elementos, las herramientas para que usted pueda estar en esta tierra, tener lo que necesita para el sostenimiento. Pero recuerde que quien envía siempre el sostenimiento es el Señor. Él es nuestro proveedor, así es. Hermoso, seguimos avanzando, dice, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. No podemos conducir nuestro auto mirando para atrás. No podemos conducir nuestro auto mirando por el espejo retrovisor todo el tiempo. Tenemos que mirar hacia adelante. Y Dios tiene tantas cosas hermosas para nosotros cada día. Él quiere renovar nuestras fuerzas, quiere renovar nuestra comprensión de la palabra, nuestro entendimiento, quiere renovar también la visión, quiere renovar en nosotros el sueño de Dios en nuestra vida. Él quiere tantas cosas para ti, y por eso Pablo, que sabe cuál es la meta, dice: prosigo a la meta. Sigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Va a haber un día de premiación en el cielo, va a haber un tiempo donde toda lágrima será enjugada, donde nosotros seremos también recompensados por lo que hayamos hecho para el Señor en esta tierra, y ese día es el que Pablo está mencionando acá, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No es un premio de la tierra, que es muy rico recibir un premio, es muy hermoso recibir una honra, muy lindo llegar y graduarse, tener una carrera, seguir estudiando. No pares de hacerlo, sigue capacitándote, sigue progresando, sigue adelante, pero ten en cuenta que hay una gran meta que no puedes obviar, que no puedes poner a un lado, on the side. Tú tienes que ir hacia el premio del supremo llamamiento. Cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios. Cada uno de nosotros tiene una misión muy importante que cumplir en esta tierra, en predicar la palabra, en evangelizar a otros. Y el Señor tiene un día donde ese llamado supremo llegará a la cúspide al final. Al final, en el cielo, en nuestros días, frente a nuestro amado Jesús.
Amén. Es hermoso. Tú usas una palabra muy hermosa. Dices que cada uno de nosotros hemos sido llamados. Así es. Esa palabra incluye lo que es la predestinación, lo que el Señor hizo por nosotros. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Más adelante estaremos compartiendo acerca de lo que Dios tiene dentro de la predestinación, la elección como nosotros hijos de Dios. Vamos al verso siguiente, que es el 15. Así que, lo que dice Pablo, así que todos, verso 15, así que todos los que somos los perfectos. Note que ahora Pablo utiliza la expresión somos perfectos. Note que en los versos anteriores dice que tenemos que llegar a esa perfección. Sí, en el 12 dice yo no soy perfecto. Correcto, pero ahora Pablo nos dio los pasos siguientes, cómo llegar a esa perfección, olvidando las cosas de atrás, Amén. olvidando lo terrenal, olvidando el dolor, lo emocional, todo esto para llegar a conocer a Cristo. Entonces, ya como somos perfectos, dice, note bien, porque algunas personas dicen, no soy perfecto. Entonces, claro, es normal que lo digan, pero recordemos, ya les explicamos. Entonces, Pablo dice, ahora los que somos perfectos, verso 15, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, pues Dios se lo revelará. Pablo ya sabía para dónde iba. Él ya tenía su mente puesta hacia dónde iba. Algunos tal vez la tengan, otros no. Si usted no entiende en este momento para dónde va, hacia dónde se dirige, aunque dice que es cristiano, sí, así es, entonces tiene que entender que el único que le puede manifestar ese entendimiento hacia dónde tiene que irse es Dios, el Espíritu Santo. Entonces, póngase en las manos del Señor para que Él le enseñe hacia dónde tiene que correr, primero hacia el cielo y las demás cosas, para que sea un instrumento útil en la casa de Dios. Amén. Y hoy queremos llegar al final de esta enseñanza tan hermosa y también orar por las necesidades que cada uno de ustedes tiene. Así es, vamos a orar y cierra tus ojos y coloca tu necesidad en las manos del Señor, que Él es nuestro ayudador, nuestro sanador, nuestro protector. Padre amado, en esta hora nos gozamos de estar recibiendo tu palabra, que es la que nos alienta, la que nos fortalece, Señor. Hoy te entregamos todo el pasado, todo aquello que nos dolió, que nos hirió, que causó daño en nuestra vida, Señor. También te entregamos todo trauma, todo evento que causó dolor en nuestras mentes, en nuestros corazones. Sabemos, Señor, que tú eres nuestro sanador, que tú derramaste hasta la última gota de tu sangre en la cruz del Calvario para darnos sanidad, Señor. Hoy nos entregamos a ti con todo el corazón y te pedimos, Señor, que derrames de tu Espíritu Santo ahora sobre cada familia que está aquí, que tú la llenes, Señor, con tu Santo Espíritu, que sea, Señor, ahora mismo con todo lo que nos has dado hoy, Señor, que podamos participar también de esa muerte y resurrección de Cristo, que como dice tu palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es lo que dice tu palabra, Señor. Hoy queremos morir a todo el pasado, a toda vergüenza, a todo pecado, a todo aquello que nos daña y que nos lleva al fondo. Señor, queremos ser llenos por tu presencia y por tu Santo Espíritu. Y te pedimos, Señor, que en esta hora podamos vivir también el poder de la resurrección de Jesucristo. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Hoy te pedimos que te lleves toda confusión, todo lo que no es tuyo, Señor, todo lo que no viene de ti. Hoy lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que tu dulce presencia sea abrazándonos, Señor. Que tu presencia nos tome, que nos puedas llenar con tu Santo Espíritu, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que en este momento, Dios mío, toda persona que está pasando por alguna situación difícil, Señor, tú seas obrando en ellos, Señor, ahora mismo con tu poder. Porque tú envías tus ángeles, Señor, desde lo alto para enviar bendición y vida eterna. De la manera como Isaac le dijo a Jacob, los cielos están abiertos para derramar lluvias. Así la lluvia, Señor, sea descendida sobre cada uno de tus hijos, los que en este momento necesitan, Señor, esa fuerza, esa consolación en todo aspecto, en todas las áreas. Tu palabra nos dice que tú no dejarás padecer hambre al justo. Tu palabra nos dice, Señor, también que tú estás por ellos, que en todo momento, Señor, no nos has dejado solos ni desamparados. Gracias porque en medio del dolor tú estás allí para fortalecernos. Tú dijiste que en esta tierra, en este mundo, íbamos a tener dolor, aflicción, pero debíamos confiar en ti
y confiamos en ti, Señor. Gracias por cada persona que en este momento escucha, ve este programa y las oraciones, Señor, que ellos están recibiendo, aquellos que están enfermos, aquellos que tienen dolencias entre familia. Hoy te rogamos que tu palabra, Señor, el poder de ella y el poder tuyo, Espíritu Santo, que tú eres Dios, sea con ellos, guiándolos, tomándolos de la mano para que puedan ser libres. Amén. Amén. El amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Feliz comienzo de semana. Y como hoy estuvimos hablando de el apóstol Pablo, como él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Hoy nos vamos a despedir con una de estas hermosas canciones, en especial quiero que la cantes. Si tú estás enfermo, si tienes algún familiar enfermo, que puedas recibir hoy sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a adorar al Señor, vamos a terminar este tiempo adorándole con todo nuestro corazón. Cántale al Señor, dile a Él. Hay sanidad en el nombre de Cristo. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Sanidad en su espalda y su costado. Sanidad en la huella de sus clavos. Hay sanidad en el nombre de Cristo. Sanidad en el nombre de Jesús. Hay sanidad en su espalda y su costado. Sanidad en la huella de sus clavos. Con Cristo yo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo yo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señor, hoy creemos que hay sanidad por el poder de tu sangre preciosa, esa sangre carmesí. Hay sanidad, Señor. Recibimos salud total en el nombre de Jesús. Gracias por derramar gota a gota tu sangre, Señor. Gracias, Jesús. Alza tus manos y dile: con Cristo estoy crucificado, mas ya no vivo yo. Con Cristo yo estoy crucificado. Hoy ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hay sanidad. Hay sanidad. Bueno, que el Señor les bendiga grandemente y que tengan una semana muy hermosa,
llena de milagros, de prodigios y de mucha sanidad del Señor. Un abrazo para todos, muy cordial.